Cuando piensas en un guerrero de la antigua Roma, ¿qué te viene a la mente? Probablemente, la imagen de un gladius reluciente y un escutum imponente, avanzando en una formación de combate imparable. ¿Verdad? Pero, ¿y si te dijera que su arma más letal no era la que llevaban en la mano, sino la que portaban oculta a la vista? La promesa de una muerte instantánea, la navaja suiza de la supervivencia. Hoy vamos a desenterrar la verdadera historia del pugio, la daga que, en el caos del combate, destrozaba enemigos sin que se enterasen. Lo primero que tienes que entender es que el arma más emblemática de Roma no fue inventada por los romanos. Ni mucho menos. La historia del pugio es una lección de humildad militar. Al igual que con su icónica espada corta, el Gladius Hispaniensis, los romanos adoptaron esta daga de los pueblos que habitaban la península ibérica, específicamente de los guerreros celtíberos. Ahora, imagina por un momento, la mayor superpotencia militar del mundo de la época, el equivalente al ejército de élite de hoy, observa una daga artesanal de una tribu bárbara y decide que es tan superior a sus propias armas que la integra en su equipamiento estándar. Eso fue exactamente lo que pasó. Esto nos revela algo fundamental sobre la mentalidad romana: su grandeza no residía en el orgullo, sino en el pragmatismo. No les importaba quién había inventado un arma, si funcionaba, la adoptaban y la perfeccionaban. Y eso es precisamente lo que hicieron. Mientras que los puñales celtíberos tenían una hoja enteriza y un diseño bidiscoidal, los ingenieros romanos lo refinaron, introduciendo una espiga central rectangular para el mango, un detalle que facilitaba la producción en masa y la estandarización en un ejército de miles de hombres. Los herreros romanos, maestros de la metalurgia, tomaron el diseño original y lo llevaron a otro nivel. El pugio romano, aunque similar en forma, se distinguía por su hoja de doble filo, una forma ancha con un nervio central pronunciado y una construcción laminada que lo hacía increíblemente resistente. No era una simple hoja afilada, era una obra de ingeniería diseñada para el máximo impacto en el combate. Curiosamente, este legado bárbaro se convirtió en una parte tan esencial de la identidad del legionario que se volvió inseparable de su uniforme y estatus. No era solo un arma, era una declaración de intenciones. Y para entender esa declaración, tenemos que ver de cerca cómo estaba construido este pequeño pero letal puñal. A primera vista, el pugio parece una daga común y corriente. Con una hoja de doble filo que medía entre 20 y 30 centímetros de largo y de 5 a 7 centímetros de ancho en su punto más amplio, su letalidad no residía en su tamaño, sino en el nervio central de su diseño. Esta nervadura longitudinal le confería una resistencia y una rigidez brutales. El pugio no era un arma para cortar, estaba diseñado exclusivamente para apuñalar. Con una estocada precisa, era capaz de perforar incluso una cota de malla. A pesar de la disciplina y uniformidad del ejército romano, no encontrarás un único estándar para las medidas del pugio. Los hallazgos arqueológicos y las réplicas muestran una gran variedad de longitudes y pesos. Esto no era un error de diseño, sino un reflejo del vasto imperio romano y de la fabricación local. No existía una fábrica central que produjera miles de dagas idénticas; en su lugar, los herreros locales adaptaban el diseño. Los romanos combinaban un conocimiento metalúrgico avanzado, forjando hojas a partir de capas de acero para lograr un equilibrio óptimo entre dureza y flexibilidad. Sometían el arma a un tratamiento térmico posterior para asegurar filos perfectos. Aunque cada pugio era único y tenía su propia personalidad, todos eran forjados a mano para un soldado específico. Pero el pugio era mucho más que un arma forjada para un hombre; su verdadero poder se revelaba en el fragor del combate, cuando la estrategia se convertía en caos y la precisión era la clave. El rol de cada arma romana estaba meticulosamente planeado. La lanza, el pilum, era para la carga inicial. El gladius, la espada corta, era el rey de la formación cerrada, ideal para apuñalar al enemigo desde la protección del escutum. Pero, ¿qué pasaba cuando la formación se rompía? ¿Qué ocurría en el cuerpo a cuerpo más íntimo, el combate sucio de la melee, cuando el gladius se volvía estorboso? Imagina que estás en un ascensor lleno de gente y tratas de moverte con una escoba. Así era intentar usar el gladius en la melee. Ahí es donde el pugio entraba en juego. No era un arma para la carga frontal, era el arma de la precisión quirúrgica. Era el golpe de gracia, el final de la agonía para un enemigo malherido, o la estocada decisiva para un rival demasiado pegado a ti como para usar la espada. Una rápida puñalada al cuello, al corazón o a cualquier punto blando de la ingle que el caos del combate revelara. El pugio era, en esencia,
la herramienta que convertía a un enemigo maltrecho en un enemigo muerto. Pero el pugio era mucho más que un arma. En la vida diaria del campamento, el legionario no era solo un guerrero, sino también un ingeniero, un constructor, un carpintero. Y la daga era su herramienta multifuncional. Servía para cortar cuerdas, reparar el equipo, preparar alimentos o trabajar la madera y el cuero. Las marcas de uso encontradas en las hojas de los pugiones confirman esta versatilidad. Esta dualidad nos dice algo profundo sobre la vida militar romana. Un soldado no solo vivía para la guerra, sino que también necesitaba las herramientas para sostener la vida en el campamento. El pugio era el nexo entre el campo de batalla y la vida diaria del legionario, un símbolo de su increíble adaptabilidad. Esta dualidad es solo una de las facetas de esta sorprendente daga, que también se convertiría en un símbolo de estatus, y paradójicamente, una herramienta de terror en manos de los enemigos del imperio. El pugio se convirtió en una pieza indispensable del equipo del legionario, y no solo por su practicidad. Se estableció como un símbolo de estatus y rango. Formaba parte del Balteus, el cinturón militar que los soldados portaban en todo momento. Y como los soldados de hoy, a los legionarios les gustaba personalizar su equipo. La vanidad, o el deseo de distinción, llevó a que muchos gastaran su dinero en dagas ricamente decoradas, con incrustaciones de metales preciosos como plata y oro, y con empuñaduras de marfil o hueso. No era solo una herramienta, era una posesión personal, una obra de arte que reflejaba la posición social del portador. Pero el pugio tenía un lado oscuro. Su naturaleza compacta y fácil de ocultar la convirtió en el arma favorita de los asesinos. Los historiadores romanos nos hablan de los sicarii, una facción judía cuya palabra, literalmente, significa hombres daga. Estos asesinos utilizaban el pugio para cometer atentados políticos en medio de multitudes, un uso que se oponía por completo a la disciplina militar de la legión. La misma arma de la ley y el orden se convertía, en otras manos, en una herramienta de terror y subversión. Esta dualidad es una muestra del complejo equilibrio entre el orden militar romano y el caos político que a menudo lo asediaba. Con el paso del tiempo, el pugio dejó de ser el arma indispensable del legionario, pero el eco de su diseño y su propósito perduraría mucho más allá de las fronteras de Roma. Al final del día, el pugio no destruía por fuerza bruta, sino por su diseño y su propósito. Era el arma de la precisión, el último recurso y la herramienta del día a día. Aunque la guerra cambió y el uso del pugio se fue haciendo menos común con el tiempo, su influencia perduró. Su diseño equilibrado y la combinación efectiva de propiedades de estocada y corte influyeron en las dagas de combate de siglos posteriores. La próxima vez que veas a un legionario en una película o en un documental, no te fijes solo en su espada, sino también en la pequeña daga que lleva en el cinto. Porque el verdadero poder de Roma, el que le permitía sobrevivir en el caos y dominar al mundo, a menudo no era grande, sino letalmente preciso. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo los secretos de Roma, suscríbete y echa un vistazo a otros vídeos del canal, como el de Todo está entrelazado, y el vínculo es sagrado, y apenas hay algo ajeno a lo demás, porque todo ha sido coordinado y contribuye al orden del mismo cosmos. Porque un cosmos existe a partir de todas las cosas, y un Dios a través de todas las cosas, y una sustancia única, y una ley, una razón común a todos los seres inteligentes, y una verdad.